Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es anuncio y recepción de la palabra con poder. ¿Por qué no todas las personas que escuchan el mensaje de la palabra de Dios lo reciben y aprovechan de igual manera? ¿Por qué hay personas que les cuesta tanto entender cosas que son vitales o muy importantes para sus almas o para sus vidas? ¿Por qué predicar la verdad de la palabra de Dios puede llegar a ser un trabajo muy duro y complicado e incluso peligroso? Hablemos de cómo el anuncio y la recepción de la palabra de Dios solo llega a buen fin por el poder y por la gracia de Dios. El anuncio de la palabra se produce en circunstancias distintas, pero ante necesidades iguales. El lugar donde la palabra se anuncia indica las circunstancias y situación de los oyentes. El apóstol predicaba primeramente en las sinagogas. Donde quiera que el apóstol Pablo iba, primeramente buscaba la sinagoga para allí predicar el Evangelio. Hoy diríamos las iglesias, porque allí esperaba encontrar a personas que conocían las Escrituras, que adoraban al verdadero Dios y podía esperar de ellos una actitud correcta hacia el Mesías esperado. En Hechos 17, 1 al 2, se nos dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y en Hechos 17:10 se nos dice que los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. En estos dos textos, de Hechos 17, el primero se refiere a Tesalónica y el segundo a Berea. Se nos dice que Pablo, al llegar a ambos lugares, primeramente fue a la sinagoga para hablar, para compartir el Evangelio. El primero de los textos nos dice cómo acostumbraba. Era la costumbre de Pablo, ir primero a predicar a los judíos. Esto, por tanto, sucedió con los judíos en Tesalónica. Allí Pablo fue y les habló del Evangelio. Y estos, los tesalonicenses, aceptaron a Jesús como el Mesías, según nos dice el apóstol en su primera epístola a los tesalonicenses, 1, 2 al 4. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos delante de Dios sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Por tanto, los tesalonicenses llegaron a creer que Jesús era el Mesías prometido. Pero no todas las personas de las sinagogas tuvieron la misma actitud, no todos. En la misma Tesalónica, en la sinagoga de Tesalónica, una parte de judíos creyeron en Jesús como el Mesías, pero otros
otros no. Esto sucedía en todas las sinagogas, en todas. En todas las sinagogas había personas cargadas de prejuicios por la dureza de sus corazones, por sus sentimientos innobles, para aceptar y entender que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Estos judíos, duros de corazón, llenos de prejuicios, hacían que anunciar y recibir la verdad redentora de la palabra de Dios pudiera llegar a ser una labor peligrosa. En Hechos 17, 5 al 6, se nos dice que entonces los judíos tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Por tanto, los judíos que no creyeron en Jesús como el Mesías se volvieron contra Pablo, pero también contra los judíos que se convirtieron al Evangelio, que se convirtieron a la fe en Jesús como el Mesías. Y nos dice el texto que formando una turba con hombres malos y ociosos, atacaron, violentaron a aquellos hermanos nuevos, entre ellos a Jasón. Es por ello que el mensaje de los apóstoles en las sinagogas, cada vez que iban a una sinagoga, el mensaje de los apóstoles era el mismo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador prometido, el Salvador anunciado por los profetas, que Jesús era el Cristo, que ya había llegado de parte de Dios, que ya había hecho su obra redentora. Este era el mensaje apostólico. Nos dice Hechos 17, 2 al 3, que por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Por 3 días discutió Pablo en la sinagoga de Tesalónica con aquellos judíos, por 3 días. Este era el método, la estrategia de Pablo para con los judíos, demostrarles por la palabra de Dios que Jesús era el Cristo. Y en segundo lugar, los apóstoles, Pablo, Pedro, todos los apóstoles, también predicaban a los gentiles en cualquier lugar donde éstos estuvieran. El anuncio de la palabra a los gentiles consistía en decirles que Jesús era el único y suficiente Salvador para todo aquel que en él cree. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, diría el apóstol Pedro. Y en Hechos 10, 33 al 36, Cornelio le diría a Pedro: estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro dijo: Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme.
y hace justicia. Y envió mensaje anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y en Hechos 16, 30 al 31, les dijo el carcelero de Filipos a Pablo y Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por tanto, esto es un breve ejemplo del mensaje apostólico a los gentiles. Cree en Cristo y serás salvo. Jesucristo es el Salvador. No hay otro Salvador, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, el mensaje a los judíos era el de que Jesús era el Cristo, el Mesías, y el mensaje a los gentiles era que Jesús, el único Hijo de Dios, enviado por él a la tierra, era el Salvador para todo aquel que en él creyese. Y los apóstoles procuraban que los gentiles no solo creyesen en Jesús como Salvador, sino también que dejasen de adorar a los ídolos diversos en los que creían, y creyesen en el Dios vivo y verdadero, y en su Hijo Jesucristo, como el único Salvador, como el único que da perdón y vida eterna, como el único que libra de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses 1:5 al 6 y 9 al 10, dice el apóstol Pablo: Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En Tesalónica hubo conversos de entre los judíos y hubo conversos de entre los gentiles. Los conversos de entre los judíos creyeron que Jesús era el Mesías, y los conversos de entre los gentiles dejaron los ídolos para seguir al Dios vivo y verdadero y a su Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador. Hemos visto, por tanto, que la predicación apostólica era distinta según el lugar. No era lo mismo predicar en una sinagoga que predicar a los gentiles. Pero en cualquier caso, las necesidades espirituales de los que escuchaban la palabra del Evangelio eran las mismas. Unos y otros, judíos y gentiles, necesitaban conocer que la salvación prometida por Dios en el Antiguo Testamento ya estaba presente en Jesús. Unos y otros. Unos reconociendo que Jesús era el Mesías y otros reconociendo que Jesús era el Salvador, el único Salvador. Por tanto, el anuncio de la palabra de Dios, quiere quitar los prejuicios de las personas sobre Dios, sobre Jesús, sobre los errores, sobre cualquier cosa que sea un obstáculo para creer a la verdad, para recibir la verdad. Y con ello, el beneficio que la verdad produce en nuestras almas y en nuestras vidas. En Hechos 17, 2 al 3, hemos leído ya que por 3
días de reposo. Pablo discutió con ellos por 3 días, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo, a través de las Escrituras, intentaba deshacer todo prejuicio, todo error, todo obstáculo a la verdad de Dios, para recibir a Cristo como el Salvador, como el Mesías, o para rechazar los ídolos y seguir al Dios vivo y verdadero. Los prejuicios y errores están en la vida de las personas por un deficiente conocimiento de las Escrituras o por ningún conocimiento de las Escrituras. En el caso de los judíos, por un deficiente conocimiento de las Escrituras. En el caso de los gentiles, por ningún conocimiento de las Escrituras. Y un conocimiento deficiente de la Biblia o un conocimiento escaso o ninguno de la Biblia, en cualquier caso, en cualquier asunto, en lo que sea, impide entender de forma integral la Biblia. Si tenemos un error sobre algo, ese error nos va a impedir conocer la verdad opuesta a ese error y también otras verdades, porque las verdades de la Biblia están interrelacionadas. En Lucas 24, 25 al 27, se nos dice que Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Estas palabras de Jesús son palabras a los discípulos que iban camino de Emaús. Estos discípulos no habían entendido que Jesús debía morir y resucitar. No lo habían entendido. Muchos discípulos de Jesús no entendieron bien al principio esto de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. No lo entendieron. Como Pedro, ya vimos en su momento, como el Señor le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque Pedro no entendía que Jesús debía morir. Por eso Jesús ahora a los discípulos de Emaús les dice que son insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Todas las Escrituras. Es necesario entender todas las Escrituras. No basta con entender parte de las Escrituras. Si no entendemos todas las Escrituras, habrá en nosotros algún prejuicio, algún error que nos impedirá creer a toda la verdad de Dios. Por eso los prejuicios o errores son como unas palabras mal puestas en un crucigrama. Todo lo demás que se ponga hará que salga mal el crucigrama y que no se pueda acabar correctamente. Porque las palabras en un crucigrama están interrelacionadas. Cada palabra está vinculada a otra palabra.
cada letra a otra letra. Igual sucede con las enseñanzas de la Biblia. Estar en un error sobre algo, sobre algún asunto, sobre algún tema, nos impide conocer la plenitud de la enseñanza de las sagradas escrituras. No importa cuál sea ese error, no importa que nos parezca un error menor. Un error conlleva otro error. Un error nos lleva a cometer otro error, a creer otro error, y nos impide conocer la verdad en plenitud. Por tanto, hemos hablado del anuncio de la palabra de Dios y cómo de ese anuncio de la palabra de Dios se produce de diferente manera según el contexto, según las personas, según las circunstancias de las personas. Pero aunque hemos visto que el anuncio puede ser distinto, el anuncio de la palabra puede ser distinto según el contexto, aunque la recepción de la palabra sea distinta, es igualmente aprovechada si el poder de Dios actúa en los oyentes. Por tanto, en el anuncio y recepción de la palabra de Dios, la clave está en el poder de Dios. Los que enseñan la palabra no emplean el mismo esfuerzo con todos los que la oyen, como hemos visto. Con los judíos, Pablo tuvo que emplear mucho esfuerzo, muchos días, mientras que con los gentiles no fue así. Y los que oyen la palabra no actúan de igual modo cuando reciben la enseñanza de sus maestros. No todos los que oyen de igual manera, con el mismo oído, con la misma docilidad, con la misma confianza. No todos los que oyen de igual manera. Por eso también, como hemos dicho, no todos los que enseñan o no cuando se enseña con el mismo esfuerzo. A veces hay que emplear más esfuerzo y otras veces menos, dependiendo de los oyentes. Algunos oyentes de la palabra de Dios reciben la enseñanza de la palabra ejerciendo mucha resistencia u oposición. Todo predicador de la palabra, todo pastor, todo maestro de la palabra conoce cuando alguien está escuchando de una forma receptiva o está presentando alguna oposición a lo que está escuchando. Por eso, algunos que reciben la enseñanza de la palabra lo hacen con resistencia y oposición. Tristemente. Y en caso de que terminen entendiéndola, lo harán con dificultad. Con dificultad. El texto que ya hemos leído, una vez más, de Hechos 17, 2 al 3, por 3 días de reposo, discutió con ellos. No dice que habló, que expuso tranquilamente, serenamente las enseñanzas divinas. Discutió, dice el texto. Por 3 días de reposo discutió con ellos.
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En la sinagoga de Tesalónica, Pablo discutió por 3 días. Esto nos muestra que los oyentes presentaban resistencia, oposición a la palabra, a la enseñanza de Pablo. Y aunque al final algunos de los tesalonicenses terminaron entendiendo, algunos de los judíos de la sinagoga terminaron entendiendo, terminaron entendiendo que la palabra que Pablo predicaba venía de Dios. Lo sabemos, ¿por qué? Porque Pablo lo dice en su primera epístola 2:13 al 14. Nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Los judíos de Tesalónica, que terminaron aceptando la palabra de Pablo como palabra de Dios, que terminaron creyendo que Jesús era el Mesías, se vieron con la oposición de los otros judíos de la sinagoga. Y no solo con los otros judíos de la sinagoga, sino con los judíos en general de otras partes. Por tanto, recibir la palabra con resistencia, con oposición, dificulta la labor de los que enseñan y dificulta también el aprendizaje de esa palabra de Dios que se escucha. Pero no siempre ocurre como sucedió en Tesalónica. Otros recibieron la palabra con la mente abierta, con análisis metódico y con confianza absoluta en el valor y la autoridad de las Escrituras. Este fue el caso de los de Berea. Berea era otra ciudad cercana a Tesalónica. Cuando Pablo salió de Tesalónica, se dirigió a Berea. Y nos dice Hechos 17, 11 al 12, que estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas, las que decía Pablo, eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Por tanto, mientras en Tesalónica hubo una escucha a la palabra, al mensaje de la palabra resistente, mientras en Tesalónica Pablo tuvo que discutir durante días, en Berea fue muy distinto, porque los de Berea eran más nobles, dice el texto. Eran más nobles.
Aquí la palabra nobles quiere decir que eran más abiertos, más honestos, incluso quiere decir la palabra en el griego, más honestos. Eran más honestos intelectualmente. Y por eso dice que contrastaban lo que Pablo les decía con las escrituras. Lo contrastaban y comprobaban con las escrituras lo que Pablo decía, para ver si lo que Pablo decía era así. Y cuando lo comprobaban, pues decían, pues tiene razón, pues es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, hubo una actitud en Tesalónica hacia la palabra que Pablo anunciaba y hubo otra actitud muy diferente en Berea. Pero, en cualquier caso, unos y otros necesitaron del poder de Dios para entender la palabra. Unos y otros. La actitud humana, como veremos, es importante, pero no imprescindible. Es el poder y la gracia de Dios lo que hace que el ser humano entienda. Si no, Pablo nunca habría entendido, el mismo apóstol Pablo. Pablo tenía una mala actitud ante Dios y sus cosas y terminó entendiendo. Por tanto, es el poder de Dios el que lleva a entender a las personas, el que lleva a entender la palabra de Dios. Esto fue lo que le sucedió a los discípulos de Jesús que iban a Emaús. Ya antes leímos un pasaje y vamos a leer otro que continúa en Lucas 24, 44 al 47, en el que Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mirad ahora, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Aquellos discípulos tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho, aquellos discípulos duros de corazón, aquellos discípulos entendieron porque el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es el poder de Dios, finalmente, el que lleva a una persona a entender las escrituras. De igual manera, a los tesalonicenses y gentiles que escucharon el Evangelio de Pablo, fue el poder de Dios el que les llevó a entender. En 1 Tesalonicenses 1:5, Pablo les dirá, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El Evangelio no llegó solo en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo. Por eso, finalmente, aquellos judíos de los tesalonicenses que creyeron, los
los pocos que creyeron, pero los que creyeron lo hicieron porque Dios, por su poder, les abrió el entendimiento. Y en Hechos 16, 13 al 14, en otro caso, predicando Pablo, se nos dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta donde solía hacerse la oración y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hablamos del Evangelio. Y Lidia, de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De nuevo, otro caso, en el que una persona entiende, comprende las Escrituras, porque Dios abre su corazón, porque Dios la lleva a comprender por su poder. Sin el poder de Dios, por tanto, nadie puede entender. Nadie. Nadie puede entender la palabra. Sin embargo, anteriormente hemos visto y hemos destacado la resistencia de los tesalonicenses y la actitud noble de los de Berea. Si el poder de Dios es lo que lleva a entender, quiere decir que da igual cuál sea la actitud humana. La resistencia a la palabra de Dios no es una virtud. No nos confundamos. No es una virtud. Todo aquel que se pierde resiste a la palabra. Todo aquel que se pierde resiste a la verdad. Todo aquel. Por tanto, resistir a la palabra de Dios, en principio, no es un buen signo. Resistir a la palabra de Dios puede ser signo de que la persona que resiste no es un escogido de Dios. En principio, por tanto, la resistencia no es una buena señal. Dios puede hacer que un escogido suyo, que de sí mismo resiste a la palabra, deje de hacerlo y entienda, como hizo con Pablo, como hizo con los tesalonicenses. Dios puede hacerlo, claro que sí. Dios es soberano. Y para salvar, Él vence las resistencias de los corazones a Dios y a su palabra, a su verdad, al Evangelio. Pero cuidado, porque una persona que resiste puede ser un réprobo, es decir, alguien que no está escogido, alguien al que Dios nunca le va a dar entendimiento. No sabemos cuando alguien resiste lo que Dios va a hacer, si va a vencer esa resistencia o va a dejar a esa persona en esa resistencia. No lo sabemos. Por tanto, cuidado con resistir a la palabra de Dios. Cuidado. Porque el hecho de creer que es Dios quien da el entendimiento, que es Dios quien quebranta el corazón para llevar a una persona a entender su palabra, el hecho de creer esto no significa que la resistencia sea una virtud. Porque todos los que se pierden, antes de perderse, resisten a la palabra de Dios. Resisten el mensaje de la palabra de Dios. Todos los que se pierden, todos los que se condenan, resisten a la palabra de Dios. Por tanto, no te confundas y pienses que si te estás resistiendo en alguna manera a alguna enseñanza de la Biblia, bueno, que no pasa nada, que ya Dios te cambiará, que ya Dios quitará de ti esa resistencia. No pienses así, porque la resistencia no es una virtud. Dios puede quitarla, sí,
Soberanamente Dios puede quitarla y darte entendimiento, sí, pero también Dios puede dejar esa resistencia. Puede dejarla para condenación, para que no conozcas la verdad y seas salvo. O si eres creyente, puede dejar una resistencia parcial a algún asunto menor, algún asunto que tenga que ver con la vida cotidiana, con la vida cristiana, para hacer que ese error sea azote y castigo para ti, por alguna razón. Por tanto, cuidado con creer que la resistencia es una virtud. Algunos creyentes, antes de ser creyentes, han resistido, porque esa es la tendencia natural del viejo hombre, del ser humano, obviamente. Podríamos decir que la mayor parte de los creyentes hemos resistido al Espíritu Santo. Pero finalmente, si estábamos en los planes de Dios, Dios nos ha abierto el corazón como a Lidia, nos ha hecho entender como Jesús a los discípulos de Emaús para entender las Escrituras. Pero repito, cuidado, cuidado con creer que la resistencia es una virtud. Una virtud es lo que hicieron los de Berea. Esto sí es una virtud, de la que habla extensamente la Biblia. Por tanto, amigos y hermanos, en definitiva, hemos hablado del anuncio y recepción de la palabra con poder. Hemos visto que el anuncio de la palabra se produce en circunstancias distintas, pero ante necesidades iguales. El apóstol predicaba en las sinagogas porque allí esperaba encontrar a conocedores de las Escrituras y a adoradores de Dios que esperaban al Mesías y decirles que ya había llegado el Mesías, que ya la obra estaba hecha. Y predicaban los apóstoles a judíos y gentiles que Jesús era el único Salvador, el único, para todo aquel que en él cree. Las necesidades espirituales de los que escuchan la palabra son las mismas. Por tanto, todos necesitamos conocer que la salvación prometida ya está presente en Jesús. Y hemos visto que aunque la recepción de la palabra sea distinta, es igualmente aprovechada si el poder de Dios actúa en los oyentes. Algunos reciben la enseñanza de la palabra con oposición y terminan extendiéndola con dificultad. Algunos reciben la enseñanza con oposición y si la entienden, lo hacen con dificultad. Mientras que otros la reciben con mente abierta, con análisis metódico y confianza absoluta en las Escrituras. Por tanto, la resistencia a la palabra es pecado y la actitud dócil a la palabra es una virtud. En cualquier caso, unos y otros necesitan del poder de Dios para entender la palabra. ¿Cómo eres cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Cómo eres? ¿Presentas resistencia como los tesalonicenses? ¿O eres abierto y noble como los de Berea? No te olvides que ser ante Dios como un niño para entender es una virtud. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Que el Señor te ayude y te bendiga. Misericordia deseo, conocimiento de Dios, más que holocaustos dispuestos, más que un presente de paz. Misericordia anhelo, conocimiento de Dios, más que una ofrenda bien puesta, más que un contrato formal. Transfórmame por tu palabra, libérame de mis temores y esperaré y persistiré en conocer tu verdad. Transfórmame por tu palabra, libérame de mis temores y esperaré y persistiré en conocer tu verdad. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos muestra la dificultad de proclamar la verdad por la actitud de resistencia, de prejuicios, de error del corazón humano. Ayúdanos, Señor, a entender que es tu poder el que nos capacita para comprender la verdad, tu verdad, para entenderte y conocerte a ti. Pero también, Señor, ayúdanos a entender que ya como hijos tuyos, que ya estando bajo el poder y la gracia tuya, debemos ser dóciles, debemos ser mansos y humildes y aprender de tu palabra y de ti con una actitud semejante a los de Berea. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud de contrastar todas las cosas con tu palabra y de creer siempre a tu palabra con docilidad, con una actitud de fe. Te seguimos dando gracias, Señor, por la salud que estás dando a los enfermos. Te agradecemos, Señor, la salud que estás dando a Alejandro. Gracias, Señor. Te agradecemos también la salud que estás dando a Dina, de su operación, de su recuperación en la que se encuentra. Gracias por ella, Señor. También te damos las gracias por la salud que estás dando al padre de Josefina, por la salud que estás dando también, Señor, a Carmen Teresa. Ayúdala, Señor, a recuperarse de esta grave enfermedad. Ayuda también, Señor, a Susana. Ayúdala, Señor, y también a Águeda a recuperarse de esta crisis que está pasando de su enfermedad. Y por otros, Señor, por los que venimos orando, como Otto, como Carmen Rosa,
como, como Cristina, como Jeremías, como Manuel, como tantos, Señor, que padecen algún tipo de enfermedad, sea el COVID o sea otra cosa. Bendícenos, Señor, a todos. Especialmente, una vez más, pedimos por los sanitarios, por los vulnerables, por los mayores, por todos los que te puedan necesitar. Ayúdanos, Señor, a todos, Señor. Y gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Bendito seas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.